Entonces, vamos a empezar. Uno de los temas que nosotros íbamos a ver o que están contemplados dentro de nuestro programa es el Alzheimer y su relación con los cambios anatómicos, fisiológicos y neuroquímicos causados por el envejecimiento. Entonces vamos a ver más o menos, como les digo, en una clase no se puede ver todo lo que implica de Alzheimer y además vamos a ver la enfermedad de Pick, que una de ustedes me pidió. Entonces, pero tienen mucho que ver, entonces espero que se vayan con la reflexión y con, sobre todo, comprendiendo un poquito más de este amplio universo que es el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas, pero pues van a ver que va a estar divertido y emocionante. Yo me emocioné ayer cuando estaba yo buscando lo de la enfermedad de Pick, porque no lo había yo hecho, ¿no? Entonces estuve en todo el día, estuve trabajando y todo esto, y me acuerdo que terminé como a las 4 de la mañana, pero de verdad que ni siquiera se me hizo tarde, ni cansado, ni nada, porque está muy interesante y tiene que ver mucho con esto. Entonces, vamos a empezar. Ay, espérenme tantito. Denme un momento. Es que tengo que grabar. Ah, sí se está grabando en Zoom, ¿verdad? Sí, se está grabando. ¿Se está grabando? Ok. Sí. Perfecto. Porque es que así me es más fácil subir los videos. Pues como les decía, vamos a describir un poquito el Alzheimer. Hay varias definiciones y yo creo que van a ir cambiando. Y van cambiando dependiendo de cómo es que va avanzando la ciencia. Pero pongamos esta que me gusta mucho. La demencia de la enfermedad de Alzheimer se refiere a un inicio y curso particular del deterioro cognitivo y funcional asociado con la edad junto con la neuropatología particular. Lois Alzheimer lo descubrió por primera vez en 1906 acerca de un paciente que encontró con primera vez. Se han desarrollado criterios de diagnóstico clínico modernos y también se han propuesto criterios para reconocer las etapas preclínicas o presintomáticas, que eso también es bien importante, y de la enfermedad y sobre todo el uso de biomarcadores. La neuropatología primaria fue descrita por Alzheimer y a mediados de la década de 1980 evolucionó posteriormente hasta una definición neuropatológica más específica que reconoce las neuropatologías comórbidas como con frecuencia contribuyen a la demencia clínica. Van a ver que hay mucha comorbilidad, por eso es que yo en algún momento se los relacionaba con el autismo. Me parece que el Alzheimer y las demencias son muy parecidas, no en áreas cerebrales, sino en cómo se han tratado, ¿no? En cómo es que se engloban diferentes características y en un solo nombre, pero en realidad los enfermos de Alzheimer pueden tener características diferentes entre ellos. ¿Cuáles son los principales factores para decir que hay Alzheimer y qué es lo que principalmente se provoca? Fíjense que hay varias hipótesis de la etiología del Alzheimer. Acuérdense que etiología es como el origen de. Hay muchos como diciendo, ¿es la edad? Sí, definitivamente hay un deterioro cognitivo en la edad, pero no necesariamente el deterioro cognitivo que deben de tener los adultos mayores va a provocar Alzheimer. Lo que sí se sabe es que el Alzheimer se expresa en personas mayores, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero las principales en las que quisiera yo que ahondáramos es en el beta-amiloide, en la tau, van a ver qué es, y en la neurodegeneración, que a final de cuentas termina en un déficit cognitivo. Entonces aquí podemos ver estas bolitas que ustedes ven, se llaman diagramas de Venn y se utilizan como para englobar diferentes grupos, ¿no? Entonces hay diferentes factores que interactúan y a su vez terminan provocando el Alzheimer. Miren, aquí en esta parte donde interactúan todos sería una persona que tiene Alzheimer severo. Pero hay diferentes expresiones. Por ejemplo, están los cambios patológicos, está el grupo de cambios patológicos del Alzheimer, está
el Alzheimer que es concomitante con otras cosas, ¿no? Con los cambios patológicos, y también está el Alzheimer que no está relacionado con los cambios patológicos. Entonces, como les decía, hay personas que expresan el Alzheimer de manera diferente. Entonces, dentro de ellos, pues se puede ver que hay una patología de las placas amiloideas por el beta amiloide, otra patología de la proteína tau, y como les decía, pues principalmente neurodegeneración. Y esto, porque estas patologías del beta amiloide y de la tau provocan neurodegeneración, y esto a su vez un déficit cognitivo. Si nosotros empezáramos a ver qué es lo que pasa con el Alzheimer, qué es lo que principalmente se describe en la enfermedad del Alzheimer o en la demencia del Alzheimer, bueno, pues sabemos que hay atrofia del hipocampo. Fíjense bien, me voy a regresar tantito, por eso puse esta imagen. No tengo una imagen de un cerebro con Alzheimer, una imagen reciente, pero les puse esta imagen porque también dicen que es un cerebro tipo queso. Van perdiendo conexiones, van perdiendo sustancia blanca. ¿Y dónde la van perdiendo? Bueno, hay atrofia del hipocampo, ¿sí? Y esto también se da porque hay un hipometabolismo también en otra área que es la corteza cingulada. Hay también un hipometabolismo en la corteza orbitofrontal y en otras áreas. Este esquema es muy bonito porque ejemplifica la relación entre la atrofia y el hipometabolismo en la enfermedad de Alzheimer, porque lo que pasa es que las neuronas terminan siendo no funcionales o muriendo. Entonces, les voy a explicar un poquito. Aquí se muestra, por ejemplo, una atrofia hipocampal, en donde estamos en el área roja, ¿sí? Y esta es principalmente la responsable es la disrupción, dicen, de la materia blanca, o sea, hay problemas en la materia blanca, se empiezan a perder las fibras, ¿sí? Entonces, si podemos ver en todas estas áreas, pues hay un déficit ya anatómico, ya llegó a hacer el daño anatómico. Y ahorita les voy a decir, fíjense bien, hay una teoría que les decía que durante la edad pues te va a dar Alzheimer, pero esta teoría no me agrada tanto, no me termina de convencer, como les decía, pues sí el Alzheimer se expresa en personas mayores, pero eso no quiere decir que porque seas una persona mayor vas a tener Alzheimer, o sea que ya lo debes de desarrollar. Son otras condiciones. Hay muchas otras teorías que son un poco mejorcitas, pero no podemos negar que el hecho de que el Alzheimer se expresa en las personas mayores, que no sea correcto. Fíjense bien, aquí podemos ver cómo hay un deterioro. Sí, normalmente va a haber una atrofia en el hipocampo, sobre todo en esta área que es la CA1. Eso va a pasar de por sí con los años, ¿sí? Porque empieza a haber un hipometabolismo, porque ya sabemos que incluso está el estrés oxidativo y todos estos cambios que hay con la edad. Sin embargo, es diferente cuando hay Alzheimer. La atrofia es mucho mayor. Entonces les voy a enseñar otras cosas. Fíjense bien, ¿cómo es que ha evolucionado el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer? Por ejemplo, antes lo relacionaban con la conducta, porque si bien hay una atrofia en el cerebro, también hay un cambio conductual. Pero ahora se hacen diagnósticos por dos tipos. Se hacen por imagenología y también se hacen por biomarcadores. Y eso es lo más padre que he encontrado porque tiene mucha base científica y tiene más que ver con estas teorías del beta amiloide y las placas de tau, las placas de beta amiloide y tau. Fíjense bien, aquí estamos viendo a una persona que ha perdido o que es un adulto normal, un adulto mayor normal. Si se pueden ver aquí, ¿sí? Y pueden ver aquí al que tiene Alzheimer. Entonces, por medio de imagenología se puede contar el volumen. Por ejemplo, yo he hecho este tipo de cosas no en humanos, en
modelos animales, y lo que hacemos pues es que tenemos que rebanar el cerebro, tomar el área que queremos utilizar para contar y contamos el volumen. En este caso, con imagenología se hace casi lo mismo. La máquina va haciendo como pequeños cortecitos y luego se ve el volumen. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá, el volumen de una persona normal, el volumen del hipocampo de una persona normal está más o menos en el percentil 50, ¿sí? Pero el volumen de esta persona, que era un paciente, de hecho, que, que tenía Alzheimer, terminó en un por percentil 5. Entonces, si se dan cuenta, empiezan a perder. Sus cerebros dicen que se hacen incluso más pequeños, pero ya hay huecos dentro de ellos. Y vamos a ver por qué. Como les decía, también hay relación. El Alzheimer no es solamente una enfermedad que se expresa igual y siempre es la misma, no. En realidad tiene relación y que se llama comorbilidad con otro tipo de demencias. Por eso es que les decía yo que al final de cuentas la clase, aunque hablamos de demencias específicas o de enfermedades específicas, tiene que ver con demencias, ¿sí? Muchas veces decimos demencia senil. Ajá, pero ¿qué es demencia senil? Es un déficit cognitivo y puede estar asociado a Alzheimer, sí. ¿Y Alzheimer puede estar concomitante con demencia senil? Sí. Entonces, hay una relación entre estas dos demencias, por ejemplo, eso es con demencia senil. Y podemos ver que, como les decía, en el Alzheimer se pierden las conexiones, ¿no? Se van atrofiando los axones, que a final de cuentas son los que forman la materia blanca de nuestro cerebro, y se atrofian. Entonces, también a veces se mueren las neuronas. Entonces, fíjense bien que en la demencia senil y en el Alzheimer, hay un área implicada, ¿sí? Que es el lóbulo medial temporal, ¿sí? Esto es lo que ellos eh, comparten, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice, hay un hoyo en la materia blanca, hay una pérdida de densidad de los pacientes de Alzheimer y en la demencia senil. O sea, si de por sí hay, acuérdense que hay un problema, en el Alzheimer hay un déficit, hay hoyitos en el hipocampo y hay un deterioro específicamente en el área CA1, pero también en el lóbulo temporal, medial sobre todo. Acuérdense que lo vamos dividiendo, ¿no? En lateral, medial. En este caso es en el medial. Entonces, hay también ahí una relación con otras demencias y más adelante vamos a ver con otra que a ustedes les interesó mucho. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? ¿Por qué está pasando esto? Pues es que hay una aberración, hay un cambio en en dos agentes muy interesantes. Fíjense bien, la proteína tau, que es uno de los que siempre se ha estudiado con Alzheimer y se ha relacionado, empieza a trabajar, aquí como podemos ver, pues está relacionada con muchísimas cosas, ¿no? Nosotros cuando hablamos del axón y de la neurona, muchas veces no somos conscientes de que hay muchos procesos que están pasando. ¿Sí? Entonces, la proteína tau tiene mucho que ver con los microtúbulos y esos microtúbulos funcionan a veces de manera diferente y empiezan a tener problemas y crean placas y estas placas afectan a la neurona, sobre todo al axón. Entonces, qué es lo que pasa? Bueno, pues primero tiene que estar tau, la tau se fosforila y pasa, ¿sí? Por un proceso bastante complejo, si se tiene que inhibir, pasa por ciertos procesos y termina directa o indirectamente afectando a la neurona. ¿Qué pasa cuando se da una inhibición de tau? Sí, pues se pierden la inhibición por tau. Se pierden las sinapsis. Hay un problema con el citoesqueleto y fíjense bien, aquí menciona disfunción mitocondrial. Específicamente, lo que pasa es que la mitocondria empieza a fallar en estas neuronas y así empezamos a tener problemas con las placas y esto se ve expresado en una pérdida de memoria.
pero tau no es la única. Fíjense bien que también está, como les decía, el beta-amiloide. Entonces, esta es otra hipótesis de por qué da Alzheimer. Y esta es la cascada del beta-amiloide, ¿sí? Entonces, no les voy a explicar como cada uno de los procesos porque necesitaríamos como todo el semestre para poder hacerlo. Sin embargo, tenemos que saber que esto es un paso crucial y se ha dicho que parte de todo esto, hagan de cuenta que hay metamiloide soluble y betamiloide no soluble. Y esto también provoca muchas cosas en la célula, en la neurona, pero también estos autores proponen que sobre todo el estrés y la formación de PHF llevan a la disfunción neuronal y a la muerte neuronal. Ojo, aquí es muerte neuronal. Y eso es lo que causa la demencia o el Alzheimer. ¿Sí? Porque también tenemos que decir que tau y el beta-amiloide no solamente están presentes en la demencia del Alzheimer, sino en otro tipo de demencias. Y estos tampoco son procesos aislados. O sea, realmente estos procesos están dando muchas veces al mismo tiempo. Y aquí viene lo bonito, esto me encantó porque explica exactamente cómo es que funciona. Fíjense bien, las características definitorias de la enfermedad de Alzheimer incluyen cambios notables tanto en la histología como en el comportamiento del cerebro. Es obvio, si estamos perdiendo áreas, si estamos perdiendo conexiones, si estamos perdiendo memorias, pues es obvio que cambia nuestra conducta, ¿sí? El cerebro de la enfermedad de Alzheimer se caracteriza microscópicamente por la presencia combinada de dos clases de estructuras anormales, ¿sí? Las placas amiloides extracelulares, o sea, esto está afuera, y los ovillos neurofibrilares intraneuronales, los cuales comprenden filamentos densamente empaquetados y altamente insolubles, es lo que yo les decía, ¿no? Los componentes básicos solubles de estas estructuras son los péptidos amiloide A y beta para las placas y tau para los ovillos. Entonces, así es como se ven, ahorita más adelante les voy a enseñar cómo se ve un cerebro con Alzheimer, bueno, no, con otro tipo de demencia que es muy parecida. Por ejemplo, los péptidos beta-amiloides son fragmentos proteolíticos de la proteína precursora amiloide, ¿sí? Y estos están transmembranales, mientras que tau es una proteína asociada a microtúbulos, enriquecida con axones y específica del cerebro. Entonces, ¿se acuerdan que aquí estábamos viendo los microtúbulos? Sí, pues esto es así es como más o menos funciona tau, ¿sí? Y, por ejemplo, los síntomas conductuales de la enfermedad de Alzheimer se correlacionan con la acumulación de placas y ovillos. Ovillos es como la traducción a español, porque en inglés siempre se dice tangles. Entonces, fue la traducción que encontré, pero por lo regular, pues ahorita van a ver los ovillos, y son una consecuencia directa del daño y destrucción de la sinapsis que medían la memoria y la cognición. Eso es lo que está pasando con las personas con Alzheimer. Y tengo que decirles que aunque hay muchísimos tratamientos, a final de cuentas nosotros vamos a tratar con una persona que tiene un daño estructural, que independientemente de cuál sea la causa, tiene un daño estructural. Entonces, por ejemplo, no podemos esperar que una persona con Alzheimer avanzado no tenga problemas cognitivos o en cognición, porque como podemos ver, faltan partes, sobre todo del hipocampo, que está muy implicado en la memoria y para poder guardar cosas y todo esto, pues necesitas que tu cerebro esté tal cual, ¿no? Eso, ¿por qué me gusta mucho llegar a esta parte tan orgánica? Porque creo que es importante que ustedes como educadoras, o bueno, como personas que van a trabajar con personas mayores que a final de cuentas su carrera se enfoca prácticamente en la pedagogía, pues a final de cuentas tienen que saber con quién están trabajando y tienen que saber qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Entonces, si ya hay un daño, un deterioro cognitivo importante, no esperen que con terapias, incluso farmacológicas, la persona llegue a recuperar, porque no va a pasar.
¿sí? Sin embargo, sí puede haber otras opciones, como más que nada para prevenir. Estaba yo leyendo, pero no les podía meter todo en una sola clase. Estaba yo leyendo otra vez de esta dieta keto que yo pensaba que era súper dañina, pero veo que a los adultos mayores les ayuda bastante. Entonces, entre eso y yo creo que lo mejor para prevenir, pues es conocer la etiología y sobre todo saber como las etapas preclínicas. Por ejemplo, hay biomarcadores para tau y biomarcadores para beta amiloide y te pueden decir más o menos si tienes una predisposición a tener Alzheimer y eso se puede hacer en edades tempranas. Otra que yo les decía es la pérdida de olfato, que no es por COVID, este, pero las personas que de jóvenes han perdido el olfato o son anósmicas pueden tener una probabilidad de desarrollar Alzheimer. O prácticamente se ha visto que las personas que desarrollan Alzheimer cuando son más jóvenes como de mi edad son anósmicas. Me preocupa porque yo tengo una tía que tuvo Alzheimer, al final de cuentas falleció. Y yo soy anósmica, entonces esperemos que no. Acuérdense que hay muchas causas, ni siquiera hemos hablado de las causas genéticas y epigenéticas, porque creo que con solo Alzheimer nos llevaría incluso el semestre o todo un mes, porque es una demencia muy, muy compleja. Y sobre todo, como les decía, pues tiene que ver con la pérdida de sinapsis y esta puede ser causada por la falla de las neuronas vivas para mantener los axones, porque en los axones ya están estos problemas con los microtúbulos y también con las dendritas y también por la muerte de las neuronas, porque a veces a final de cuentas terminan muriéndose todas las neuronas. Entonces, pues estamos hablando de eso, estamos hablando de una enfermedad que es causada muchas veces por diferentes factores, pero que estos factores lo que hacen es que haya una aberración en cómo se comportan estas dos importantes, el beta amiloide y la proteína tau. Y estos a su vez pueden estar funcionando